Es el tamaño de la partícula o superficie de contacto, que también lo llaman. ¿Ya? Igual en este caso, mientras más pequeñas sean las partículas de la sustancia, mayor superficie de contacto, por lo tanto, mayor velocidad de reacción. Bueno, eso en realidad nosotros podemos ver diario. Si ustedes lo queman, por ejemplo, leña, cuando están pedacitos chiquititos, arde rápido, ¿no? Porque ese que nosotros llamamos que se está quemando o arde, eso es una reacción química. Entonces, cuando la leña están bien chiquititas, generalmente hemos dicho arde más rápido o prende más rápido. Y cuando las leñas son más grandes, pedazos más grandes, entonces arde más lentamente. Entonces, eso es lo que más o menos como estamos indicando. Aquí, pero es una reacción real que nosotros tenemos en laboratorio. Vamos a utilizar la misma reacción que la anterior. Ya sabes que zinc más ácido clorhídrico, ¿verdad? Cloruro de zinc más hidrógeno. En la anterior, el factor que influye en la concentración, ahí lo que variamos era la concentración de solución de ácido clorhídrico. Y ahora vamos a mantener constante el ácido clorhídrico. Ahora vamos a cambiar zinc. En este caso, zinc es un metal. Es un metal que ese zinc yo puedo tener limaduras, así como polvo. ¿Ya? Y puede hacer reacción con ácido clorhídrico. O también puede tener zinc granallas, se significa como botones, botoncitos así chiquitos. ¿Ya? Entonces uno se encuentra como polvo y el otro en pequeñas como perdigones, si quiere llamarlo así, depende de la forma que tenga. Entonces, ¿con cuál reacciona más rápido? Entonces, a pesar de que ya lo hemos dado el ejemplo con la leña más chiquitita arde más rápido que la leña más grande, reacciona más lentamente, ¿no? Y lo mismo en este caso. Entonces, cuando una de las sustancias reactantes, generalmente, si encuentran más dividido, si quieren llamar, entonces significa que la reacción es más rápida. Entonces, significa que en este caso, y hemos dicho esta reacción, generalmente nosotros verificamos por la formación de burbujas, por lo tanto, burbujea más rápido. Que utilizar el zinc, que se encuentra en forma de botones, que la formación de burbuja va a ser más lenta. Otro de los factores es la naturaleza de las sustancias reactantes, o sea, cómo se encuentran las sustancias reactantes, generalmente, a ese se refiere. ¿Ya? Entonces ahí dice, ¿no? La velocidad de reacción de las sustancias químicas depende del tipo y cómo se encuentran las sustancias reactantes. ¿Ya? En este caso, esta es una reacción, ¿ya? Que es cloruro de sodio más nitrato de plata, que me da cloruro de plata más nitrato de sodio. Aquí los reactantes cloruro de sodio y nitrato de plata, bueno, no sé cómo se imaginan ustedes, que no tienen color, pero cuando se mezclan ambos aparece un color lechoso. ¿Ya? Color lechoso aparece. Con eso entonces me puedo guiar que hay reacción. Si estos dos lo mezclo y aparece como leche, entonces significa que hay reacción. Ahora, esa aparición del color leche en algunos casos es lento, poco a poquito va apareciendo. Y en algunos casos ese rato apenas que no lo mezcla, aparece color blanco lechoso, ¿no? Entonces, generalmente la velocidad de reacción yo podía medir con el tiempo que aparece el color leche. Ya en algunos tarda, mientras si ese rato aparece, significa la velocidad de reacción. Ahora, en este caso lo que vamos a ver es comparar lo siguiente. Yo puedo tener cloruro de sodio sólido, tenemos que nosotros utilizar todos los días para cocinar, ese cloruro de sodio. O también puede tener cloruro de sodio en solución, como salmuera, pero sigue siendo cloruro de sodio. Ya, pero en este caso, cuando yo tengo cloruro de sodio sólido, están unidos, sodio y cloro están unidos.
Mientras que si yo encuentro en agua, en realidad ya no están tan unidos cloro y sodio, pero están ahí. Pero están separados, por eso es que sodio tiene carga negativa y el cloro tiene carga negativa. El sodio tiene carga positiva y el cloro negativa. Por eso es que desaparecen, ¿no? Como la sal es sólido, porque desaparece en el agua, porque de alguna manera se separan los dos. Y entonces yo tengo cloruro de sodio en dos estados. Ya uno así juntos y el otro separaditos. Entonces, ¿con cuál reacciona más rápido? Entonces, si ustedes se fijan, cuando están ya separaditos, entonces la reacción es más rápida. No es lo mismo poner cloruro de sodio sólido, echarlo a nitrato de plata, que echarlo en sal. Por eso en el laboratorio el cloruro de sodio directa siempre se prepara como salmuera primero, porque con eso estamos viendo que la velocidad de reacción es mucho mayor cuando el cloruro de sodio se encuentra en solución. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, depende mucho de la naturaleza de la sustancia, ya que para la velocidad de reacción. Entonces tenemos la temperatura, aunque en este caso es obvio, ¿no? Mientras más alta la temperatura, pues está más caliente la reacción más rápida. Ya, dice. Por lo general, la velocidad de una reacción química aumenta rápidamente, dice, al subir unos 10 grados centígrados, ya más o menos, dice, duplica la velocidad de reacción. O sea, si yo estoy haciendo una reacción a 20 grados centígrados, calentar hasta 30 grados centígrados, ya la velocidad se duplica, es el doble. Eso es lo que dice. Ya. Uno es ¿por qué aumenta la velocidad cuando se aumenta la temperatura? Dice que a mayor temperatura hay mayor movimiento de las moléculas. Entonces se mueven más rápido, por lo tanto, si se mueven más rápido, chocan y reaccionan, originando mayor probabilidad de contacto entre ellos. Y por el otro lado, muchas sustancias químicas necesitan una energía adicional, dice, para que empiecen a reaccionar. ¿Ya? Una energía adicional se necesita para que empiece a reaccionar. ¿Ya? Y esa energía adicional se llama energía de activación. Se llama energía de activación. Yeah. Esa energía se llama energía de activación. Esta energía en algunos casos es grande, en algunos es pequeña. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esa energía de activación? Vamos a hablar un poquito también de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, ¿no? Ya sabemos muy bien que eso ya hemos avanzado. En reacciones endotérmicas son aquellos que necesitan calor para que empiece a reaccionar, o sea, no, obligatoriamente debo calentar. Y un ejemplo que habíamos visto en la unidad de estequiometría, por ejemplo, cloruro de potasio. Cuando yo calento se descompone, ¿no? Cloruro de potasio más oxígeno. Esta reacción no existe si no lo caliento. Entonces necesitan calor para que empiecen a reaccionar. En las reacciones exotérmicas, nosotros ya lo habíamos visto, son aquellos que desprenden calor al reaccionar. Y eso hemos visto, el gas propano que nosotros tenemos en la casa, el gas propano, ¿ya? Y cuando reacciona con el oxígeno, reacciona y se forma dióxido de carbono más agua, y por supuesto desprende calor. ¿Ya? Y ese calor nosotros utilizamos para calentar las cosas. ¿Ya? A pesar de que esta es una reacción exotérmica, desprende calor, pero estos compuestos químicos necesitan una energía activación. ¿A qué lo llamo como energía de activación? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta,
Imagínense que tienen gas en la garrafa, ¿no? Y abren la garrafa. ¿Arde o no arde? No. No. No arde. Hasta que... Eso cuando arde, cuando yo tengo que dar una pequeña chispa, recién arde. Esa pequeña chispa que estoy entregando, ya, esa pequeña chispa, esa es la energía de activación, es una energía que estoy aumentando. A eso le llama energía de activación. Estoy aumentando más energía. O no es lo mismo, por ejemplo, en el caso, digamos, del gas, bueno, con una pequeña chispita ya arde. Por ejemplo, si yo les digo, vayan a quemar, que eso es una reacción por si acaso, la combustión del gas es una reacción. Yo les doy ese ejemplo porque eso es lo que más conocemos nosotros, ¿no? Para entenderlo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una leña, digamos, con una pequeña chispa, no enciende, porque yo tengo que calentar, quizás tengo que tener papelitos todavía, o tengo que echarle gasolina encima, o alcohol, etcétera, etcétera. O sea, tengo que calentar. Eso significa para eso la energía de activación es más. Por eso hace el trabajo, ¿no? De energía de activación puede ser pequeños o grandes. O sea, tengo que calentar más o apenas tengo que calentar o aumentar, dar un chispa, nada más. A eso se refiere la energía de activación. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí es la energía, por ejemplo, hay esta reacción gas-propano que hemos mencionado. El gas propano en realidad tiene energía. Justamente cuando arde, de ahí sale la energía y nosotros esa energía aprovechamos, ¿no? Lo que sí está, el gas propano, ustedes conocen, que se lleva en química orgánica en el último año, cuando estaban saliendo bachiller. Entonces, esto tiene cierta cantidad de energía adentro, pero la energía está acumulada en los enlaces. Porque no se olviden, el propano es carbono, 3 carbonos hay. ¿No? En cada carbono, 3 carbonos. Hay hidrógeno, ¿no? Así. Bueno. Ya, pero hay hidrógenos, ¿no? Hay. Entonces, hay energía en los enlaces. Estas energías se rompen y de ahí sale la energía calórica. Todos esos enlaces se rompen. O sea, ahí ya está acumulada la energía. ¿Ya? Entonces, pero el gas propano, habíamos dicho, es como si estaría aquí. El carbono 3, oxígeno 8. ¿Ya? Tiene cierta cantidad de energía. Si usted se ve aquí, si quiere, aquí el eje Y representa energía. ¿Ya? Entonces, el gas propano tiene cierta cantidad de energía. Pero hemos dicho, a este gas propano, si yo quiero que empiece a arder, tengo que dar una energía adicional. ¿Ya? Energía adicional. Entonces, esa energía adicional es lo que estoy aumentando. Eso es la cantidad de energía que estoy aumentando. Y eso se llama energía de activación. ¿Ya? Toda esta energía, todo ese espacio, esa cantidad de energía, se llama energía de activación. Entonces reaccionan, da dióxido de carbono, entonces aquí me quedaría dióxido de carbono abajo. Ya. Dióxido de carbono más agua. Ahí. Y esta diferencia de calor que hay entre esto y esto, eso es lo que es la energía que nosotros aprovechamos. Pero para que produzca esa energía desprenda, yo tenía que adicionar una energía. Y eso se llama energía de activación. ¿Ya?
Pero ahora esto sí yo le indicaba, entonces, esto es energía de activación, o sea, esa distancia en algunos, en este caso es, si quieren así, chiquitito, en algunos casos es más alto, así, en otros es más alto, así. Eso significa que esta es una energía de activación bajito, que una chispa arde. Esto significa que tienen que calentar más, y el otro calentar más todavía. O sea, la cantidad de energía que yo debo agregar es más. Eso significa. Aquí, mientras más chiquitito sea, la velocidad de reacción es mayor. A medida que esta energía de activación sea más grande, entonces la reacción está más lenta. Bueno, esto es una reacción endotérmica. Esto es una reacción exotérmica, esto es endotérmica. Entonces, en este caso, ya hemos dicho, para las reacciones endotérmicas, obligatoriamente yo tengo que calentar. Ya tengo que calentar, tengo que dar harta energía. Después, otro factor importante son los catalizadores. Bueno, los catalizadores también son otras sustancias químicas, ¿no? Que incluyen en la velocidad de reacción. Hay dos tipos de catalizadores, que hay los catalizadores positivos y los catalizadores negativos. Los positivos hacen que aumente la velocidad de reacción. ¿Ya? Los catalizadores positivos hacen que aumente la velocidad de reacción. ¿Cómo hacen que aumente la velocidad de reacción? Disminuyendo la energía de activación, ¿no? A ver, el siguiente módulo. Entonces, si de alguna sustancia química su energía de activación, así por decir, ¿cómo lo hace? Ese catalizador positivo lo que hace cuando una sustancia química tiene una energía de activación, así, por ejemplo, de ese tamaño, lo que hace es que ese catalizador, que esa energía de activación sea chiquita. Eso es lo que hace. Por eso hemos dicho, cuando tiene una sustancia, tiene una energía de activación pequeño, la velocidad de reacción es más rápida. Y si tiene una energía de activación alta, significa que la velocidad de reacción es lenta. Entonces, ¿y estos catalizadores qué hacen? Los catalizadores positivos hacen que aumente la velocidad de reacción. Y para que aumente, ¿qué es lo que hace esta serie de catalizadores? Lo que hacen es disminuir la energía de activación. Mientras que los catalizadores negativos es a los revés. Negativos son aquellos que disminuyen la velocidad de reacción. Y para eso aumenta la energía de activación. Por ejemplo, si yo tengo una energía de activación chiquitita, que reacciona muy rápido, un ratito ya.
Esos catalizadores negativos lo que hacen era que esa energía de activación sea más grandes. ¿No? Eso es lo que hacen los catalizadores. Entonces, eso es la gráfica. Entonces, este es el catalizador positivo. Entonces, ese catalizador positivo tenía una energía de activación que está dado con el negro, esa curva negra. Entonces, un catalizador, ¿qué es lo que ha hecho? Un catalizador positivo ha hecho que esa energía de activación sea más chiquita. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y a pesar de que ya lo hemos dibujado de otra manera, separado. Mientras que un catalizador negativo, si ustedes se fijan, bueno, por supuesto tiene su, qué sé yo, su energía de activación, pero con el catalizador positivo, si ustedes se dan cuenta, sube más alto. Entonces, eso es con catalizador, eso que está arriba. Ahí dice con catalizador. Estos catalizadores negativos, que generalmente también lo llaman inhibidores, llamados inhibidores. O también nosotros llamamos como conservantes. No se olviden que hay muchos productos, principalmente alimenticios, medicamentosos, otras cuestiones, siempre tienen sus conservantes. Bueno, existen dos tipos de conservantes también. Ahí, ¿no? Hay unos conservantes que son microbiológicos y otros que son conservantes que son químicos. Ya, los conservantes generalmente microbiológicos hacen que no se desarrolle el microorganismo y lo fregue el producto. Mientras que los químicos ya hacen que generalmente una sustancia química no reaccione. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros generalmente vemos, ¿no? Por ejemplo, todos los medicamentos, por ejemplo, tienen su fecha de vencimiento. Pero para durar tanto tiempo, entonces tienen sus conservantes. En este caso, esos conservantes son catalizadores negativos. Ya hacen que la reacción sea lenta, entonces de manera que el producto dure más tiempo. Y eso en todos los productos de alimenticia, principalmente en los enlatados, eso es lo que nosotros vemos. Tienen conservantes. Y esos conservantes, su función es que el producto no se fregue en poco tiempo, sino tarde más tiempo. Y para eso utilizan los conservantes. En este caso, nosotros conocemos a eso los catalizadores negativos. Y si yo quiero que la reacción sea más rápida, entonces utilizo los catalizadores positivos. Son enzimas, por si acaso también, ¿no? Se llaman también enzimas. Bueno, nosotros, sí, de hecho, tenemos una enzima, que más común es que lo que tenemos en la boca, en líquido salival. ¿Ya? No se olviden que el organismo, para nosotros, el compuesto químico que necesita, que es como gasolina para nosotros, es la glucosa. En realidad todos los días comemos glucosa, pero no glucosa directamente, sino comemos almidón. Y el almidón está formado por varias unidades, una cadena de unidades de glucosa. Pero el organismo no necesita almidón, necesita glucosa. Pero nosotros ese que tenemos una enzima en el líquido salivar, entonces hidroliza, o sea, rompe las cadenas. ¿Ya? Y entonces de esa manera lo recibe glucosa. A pesar de que nosotros no consumimos glucosa, sino lo que consumimos es el almidón. En almidón consumimos cuando comemos papas, arroz, fideos, no sé, todo. Todo eso es almidón. Pan, no sé, todo, ¿no? Todo lo que nosotros consideramos carbohidratos son almidones. ¿Ya? Entonces, generalmente, vuelvo a repetir, el organismo no necesita almidón, lo que necesita es la glucosa. Pero en la boca tenemos una enzima que se llama la amilasa, que hidroliza o rompe las cadenas. De esa manera, entonces, hace pedacitos así de unidades de glucosa, y eso es lo que el organismo absorbe.
Bueno, esos son los factores. Vamos a ver ley de acción de masas. ¿Qué dice esta ley? Dice, establece lo siguiente. La velocidad de una reacción química, ¿ya?, es directamente proporcional al producto de las concentraciones molares de las sustancias reactantes elevado a sus coeficientes. ¿Ya? Para una reacción reversible en forma general, bueno, yo podía poner cualquier reacción, pero en forma general significa que la reacción es de una sustancia A más una sustancia B, las mayúsculas por si acaso. A mí me da C y D, las mayúsculas. ¿Sabes? Una vez cuando yo escribo la fórmula se iguala la ecuación. Y una vez igualada la ecuación, entonces la sustancia A puede tener después de igualar puede tener un coeficiente, ¿no?, que en este caso sería A minúsculo y en el otro B minúsculo. Y es igual en los otros. Entonces, una reacción reversible, no se olviden que la reacción se va en ambos sentidos, ¿no? La reacción que va de izquierda a la derecha se llama velocidad directa. Y el que va de derecha hacia la izquierda lo llamamos velocidad inversa. No se olviden que eso es en términos generales, ¿no? Entonces, A más B, que me da igual C más D, puede ser cualquier de las sustancias químicas previamente igualadas. Ahora, en este caso, la velocidad esta directa, que lo estoy llamando BD, hay una velocidad, hay dos velocidades, ¿no? Uno que va de izquierda a la derecha y de derecha a la izquierda. Para la velocidad directa, las sustancias reactantes es A y B. Para la velocidad inversa, sus reactantes C y D. Porque no se olviden que cuando yo junto A y B, se va a formar C y D, ¿no? Que significa que va de izquierda a la derecha. Entonces, solamente voy a traducir lo que está escrito ahí en letras. La velocidad de reacción es directamente proporcional, dice, al producto de las concentraciones molares de las sustancias reactantes elevado a sus coeficientes. Entonces, eso es lo que me dice. Velocidad directa es directamente proporcional. Eso que lo ven como infinito en matemáticas, eso es signo de proporcionalidad. Al producto de las concentraciones, concentración de A por la concentración de B, elevado a sus coeficientes, A minúsculo y B minúsculo. Lo mismo para velocidad inversa, que va de derecha a la izquierda, ¿no? En este caso, la reactante sería C y D, cada uno elevado a su coeficiente. Pues no se olviden que este infinito que estoy escribiendo es un signo de proporcionalidad. Se maneja como eso. Depende, ¿no? En química lo manejamos como signo de proporcionalidad, en matemática infinito. Eso es lo que dice la ley de acción de masa. Es directamente proporcional al producto de las concentraciones molares de las sustancias reactantes elevado a sus coeficientes. Eso es escrito matemáticamente. ¿Ya? Entonces hay infinitos signos de y los que están en los chetes a veces de las mayúsculas son las concentraciones molares, o sea, su concentración está en molar. ¿Ya? Ahora, generalmente nosotros casi no trabajamos con proporcionalidad, sino siempre trabajamos con igualdad. Decimos que la velocidad es igual, nunca nos decimos es proporcional, ¿ya? Siempre decimos igual. Entonces, el signo de proporcionalidad yo lo puedo transformar a una igualdad. ¿Ya? Dice, para transformar el signo de proporcionalidad a signo de igualdad, dice, se introducen constantes cinéticos de la reacción KD, KI. ¿Ya? Para cada reacción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa velocidad directa y es igual, ya no es proporcional, pero para que se transforme el signo de proporción en igualdad, le estoy introduciendo esa constante. Esto lo estoy introduciendo. Esa constante. ¿Ya? Ese es para la velocidad directa que va de izquierda a la derecha.
Lo mismo puedo hacer para la velocidad inversa. Ya igual lo puedo introducir otra constante. Ya en este caso ya velocidad es igual a una constante inversa por la concentración de los reactantes, que es K6. Eso es lo que dice la ley de acción de masa, por si acaso. Eso es lo que dice. En este caso, solamente el signo de proporcionalidad lo hemos transformado en signo de igualdad. Ahora, equilibrio químico. ¿Qué significa equilibrio químico? A pesar de que eso en la anterior clase hemos visto ya. Que será un ratito. Y equilibrio químico. ¿Qué dice equilibrio químico? A pesar de que esto ya hemos avanzado, por si acaso también. Se dice que una reacción reversible ha terminado o termina, no se olviden de eso, porque hicimos en la primera parte la comparación entre reacciones reversibles y las reacciones irreversibles, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Donde una reacción irreversible termina cuando la concentración de una de las sustancias reactantes llega a cero. Mientras que de una reacción reversible, ya la concentración de las sustancias reactantes nunca no llega a cero, no llega a cero. Pero entonces, ¿cuándo termina la reacción? Termina cuando las dos velocidades son iguales. La velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Y en ese momento se dice que la reacción ha llegado al equilibrio. ¿Ya? Ha llegado a un equilibrio. Eso. Entonces, aquí gráficamente, entonces sustancia A más B, velocidad directa, velocidad inversa. Las dos velocidades son iguales. Y en ese momento yo digo que la reacción ha terminado, o yo digo que ha llegado a un equilibrio. Eso. Ya un equilibrio. O ha terminado, decir, porque no se olviden que en este caso, como una reacción reversible, siempre está constantemente pasada de izquierda a derecha y pasa de derecha hacia la izquierda. Siempre está como pelota de ping-pong, ¿no? Va y viene, viene. Eso no para, ¿no? Pero nosotros terminamos la reacción, hemos dicho, cuando las dos velocidades son iguales. Eso. Entonces, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Eso es lo que estás mencionando, ¿no? Equilibrio significa que las dos velocidades son iguales. Ahora, hace rato habíamos deducido las fórmulas velocidad directa, velocidad inversa. Se lo voy a reemplazar. Ya, la velocidad directa era a la KD por la concentración de A por la concentración de B. Y esto es igual a KI
concentración de C por D. Solamente se lo estoy reemplazando. Ahora lo voy a separar las constantes de las concentraciones. Separando las constantes al lado izquierdo y las concentraciones al lado derecho, entonces me queda así, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, entonces este KI pasa a dividir ahí y con todo esto pasa a dividir al otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda. Lo estoy separando la constante de las concentraciones. Una constante, un número, porque si yo hablo de constante, significa que estoy hablando de un número. Un número sobre otro número es otra constante. Y esto se llama la división de las dos constantes, que en realidad es igual constante y se llama constante de equilibrio. ¿Ya? La constante de equilibrio, si usted está definido, entonces, si ustedes se dan cuenta, está definido por el producto de la concentración de la sustancia del producto, lo que está a la derecha, dividido entre la concentración de la sustancia reactante, que está a la izquierda. Cada uno elevado a sus coeficientes. Entonces, esto es mi constante de equilibrio. Se llama esto constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que nosotros ya lo hemos entendido que es un equilibrio. Ya es cuando las dos velocidades de una reacción química son iguales. Matemáticamente, entonces, ahora vamos a hablar de algunas características que puede tener esta constante de equilibrio, pero no se olviden matemáticamente, ¿no? Sustancias que están a la derecha dividiendo sustancias que están a la izquierda. Eso es constante de equilibrio. Ahí vamos a ver algunas características, ¿no? De esa constante de equilibrio, de la fórmula que hemos visto. Entonces, una de las características que dice: toda reacción reversible tiene un valor de la constante de equilibrio. Y una reacción irreversible se dice que no tiene constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice. Todas las reacciones reversibles tienen un valor de la constante de equilibrio. Entonces, las reacciones reversibles, todas las reacciones siempre tienen que tener un valor de la constante de equilibrio. Pueden ser, si quieren así, estos valores podrían ser, si quieren ahí, estos son mayores a 1. 4, 16, 8, cualquier número significa que estos son mayores a 1. Ya, mientras que estos son menores a 1. Eso. Entonces los valores, pero no pueden ser negativos, en ese caso. Solamente estoy hablando que los valores de la constante pueden ser números enteros, pueden ser números decimales, pero son positivos, que pueden ser mayores a 1 o pueden ser menores a 1. Entonces, todas las reacciones reversibles tienen un valor de su constante de equilibrio. Ya. Y las reacciones irreversibles se dice que no tienen. Se dice que no tiene. No es que no tiene, sino su valor es infinito.
Es infinito. No se olviden, si voy a retroceder un poco, esto es constante de equilibrio, ¿no? La fórmula de la constante de equilibrio. Si es una reacción ya irreversible, cuando termina, hemos dicho, una reacción irreversible, cuando uno de los sustancias reactantes es cero. Por decir, podía ser el A0 o podía ser el B también cero. Cualquiera. Y un número sobre cero es infinito. Eso en matemáticas debe estar llevado. Un número sobre cero es infinito. Por eso es que en las reacciones irreversibles se dice que no tiene o simplemente es infinito. ¿Ya? Entonces, con eso ya ustedes pueden diferenciar cuándo es reacción reversible y cuándo es reacción irreversible. Los reversibles tienen valor de su constante de equilibrio y los irreversibles no tienen. Otra de las características es que la constante de equilibrio tiene un valor numérico, eso a pesar de que ya lo hemos dicho, que solamente depende de la temperatura y es propio de cada reacción. O sea, cada reacción tiene su propio valor. ¿Ya? Una reacción no puede tener dos valores. Una reacción tiene un único valor. Ese único valor puede, si cambia, solamente puede cambiar con la temperatura, como dice ella. ¿Ya? Pero cada reacción tiene su propio valor de su constante de equilibrio. Por ejemplo, en este caso, entonces, yo tengo aquí el ácido acético más agua, su constante de equilibrio es eso. Eso es un valor, 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, esta reacción, su valor es eso. Por eso están en las tablas. No hay que calcular nada por el estilo. Están como los pesos atómicos de los elementos, están en las tablas. Pero igual en este caso, estas tablas están en algunos libros. Pues cada reacción tiene su propio valor de su constante de equilibrio. Aquí igual de ácido cianhídrico más agua más cianuro más hidrógeno. Este se llama hidrógeno por si acaso. No sé si por ahí alguien no conoce esto. Se llama hidrógeno. Así. ¿Ya? Eso ya cuando veamos el siguiente capítulo vamos a hablar de hidrógeno nomás, cuando lleguemos a ácido base en la siguiente unidad. ¿Ya? Entonces, aquí en este punto entonces ya sabemos que cada reacción reversible tiene su propio valor de su constante de equilibrio. Aquí dice, si se tiene una reacción consecutiva, o sea, son dos reacciones seguidas, si quieren llamarlo así, ¿ya? Donde hay que sumar o restar dos reacciones, a veces se suman las reacciones, a veces se restan las reacciones. El valor de la constante de equilibrio, dice, de la reacción resultante es igual al producto si yo sumo. Es igual al producto. Y si esto es un cociente, es una división, si quieren así, de las constantes de equilibrio respectivamente. Entonces, aquí yo tengo dos reacciones. ¿Ya? Es una reacción esto, si ustedes se fijan, que en este caso, si ustedes se fijan, esto es ácido carbónico. Está reaccionando con agua. Y este ácido carbónico, y si ustedes se fijan, tiene dos hidrógenos. Tiene dos hidrógenos. Entonces, este es uno de sus. En la primera reacción, pierde un hidrógeno y se transforma en carbonato ácido. Un carbonato ácido. Y por supuesto, el agua ganó un protón, un hidrógeno, y se transforma en hidrógeno.
Esto tiene su constante de equilibrio. En este caso es 4,3 por 10 a la menos 5. Ese es el primer paso, donde pierde un hidrógeno. ¿Ya? Pero no se olviden que hay dos hidrógenos. En la siguiente reacción, pierde el otro hidrógeno. Si ustedes se ven, aquí ya tenía un hidrógeno nomás, ya, carbonato ácido. Pierde ese, en la segunda reacción, pierde ese hidrógeno. Y se transforma en carbonato, igual más hidrógeno. ¿Ya? Y eso también tiene su propio constante de equilibrio. Entonces, cada reacción hemos dicho que tiene su constante de equilibrio. ¿Ya? Pero nosotros en esta geometría nunca hemos aprendido, digamos, a trabajar con dos ecuaciones. Siempre hemos trabajado una sola ecuación. Entonces, para sacar una sola ecuación, donde puedo hacer los cálculos correspondientes, entonces yo puedo sumar. Si lo sumo, entonces me sale eso. En este caso, si ustedes se dan cuenta, esto es, si ustedes se fijan, estoy sumando los dos, ¿no? Las dos semireacciones. Entonces, ácido carbónico que está ahí. Este bicarbonato de carbonato ácido no estoy escribiendo ya, porque se simplifica esto con esto. Se simplifica. Entonces, en este lado, al lado izquierdo, solamente me queda ácido carbónico. Se supone que estoy sumando entonces, 2 moléculas de agua. Al otro lado me queda carbonato y 2 moléculas de hidrógeno. Ahora, de esta ecuación que resulta de sumar los dos anteriores, aquí es su constante de equilibrio. Entonces, aquí me dice, su constante de equilibrio va a ser al producto de las dos constantes de equilibrio. O sea, en otras palabras, si voy a sumar, se multiplican las dos constantes de equilibrio. Es la multiplicación de los dos. Y eso es la constante de equilibrio de la tercera ecuación. Eso es lo que me dice esto. ¿Ya? Ahora, en el caso, eso es cuando lo que ustedes tienen que aprender, cuando se suma, se multiplican las constantes. Eso, en resumen, es lo que tienen que saber. Ahora, en el caso, si se restara, entonces la constante de equilibrio se divide. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está dividiendo. Estoy dividiendo las dos constantes, ¿no? Como esto. Y el resultado de la constante de equilibrio es. Entonces, cuando se suman las ecuaciones, la constante de equilibrio se obtiene multiplicando la constante de equilibrio de los anteriores. Si se resta, entonces se divide las dos constantes. Eso es lo que dice eso. La otra característica, si una determinada reacción reversible, dice, se multiplica o se divide por un valor constante o por un número, la constante de equilibrio de la reacción resultante se eleva a la potencia igual al valor multiplicado. Y se saca la raíz cuyo índice es igual al valor dividido. O sea, si yo lo multiplico con la ecuación con un número, entonces la constante de equilibrio de esa reacción que lo he multiplicado, entonces se eleva al cuadrado. Y si he dividido, se saca raíz. Mejor con ejemplo. Entonces, esta es la anterior reacción que hemos visto. Ácido carbónico más agua que me da acetato más agua. Esto tiene su constante de equilibrio, que va a ser el que es 1.8 por 10⁻⁵. Si esto por X motivos yo le multiplico por 2 a toda la reacción, entonces esta reacción aquí va a ser su constante de equilibrio.
su constante de equilibrio va a ser igual a la anterior constante de equilibrio, pero elevado al cuadrado. Esto es, si lo multiplico por 2, entonces elevado al cuadrado. Y si lo multiplico por 3, elevado al cubo, así sucesivamente. Entonces, de esta reacción que está multiplicado, su constante de equilibrio ya no es 1.8 por 10 a la menos 5, sino es 3.24 por 10 a la menos 10. Eso es lo que dice. ¿Ya? Ahora, si lo divido, en este caso, si la ecuación lo divido por X motivo, lo divide con un número, ¿ya? Entonces, su constante de equilibrio, si estoy dividiendo entre 3, entonces saco raíz cúbica. Si hubiera dividido entre 2, raíz cuadrada. Si hubiera dividido entre 5, raíz quinta. Así. Entonces, en este caso, si como yo lo he dividido entre 3, estoy sacando raíz quinta. Por lo tanto, la constante de equilibrio de la última dividida, la ecuación dividida, su valor es solo el 0.0262. ¿Ya? Otra de las características. En la expresión de la constante de equilibrio dice no se debe tomar en cuenta las sustancias que se encuentran en estado sólido ni el agua. Es decir, estas concentraciones se debe considerar igual a 1. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, esto es mi reacción, que hace rato ya lo hemos visto. ¿Ya? Puedo escribir la expresión de la constante de equilibrio, porque no se olviden que ya hemos aprendido, ¿no? La constante de equilibrio aquí es igual. Los que están a la derecha, que en este caso ácido acético, ya, no se olviden, concentración de ácido acético multiplicado por hidrógeno. Esa es la constante de equilibrio, porque hace rato hemos deducido, ¿no? La constante de equilibrio es la concentración de las sustancias, productos que están al lado derecha, dividido entre las sustancias reactantes que están a la izquierda. Eso es lo que habíamos mencionado. ¿Ya? Listen, disculpe, ¿será que me puede dar permiso? Tengo que llevar a mi hija al hospital, está medio mal. Y el pediatra llega a las 11. Ya anda nomás. Gracias, Listen. Entonces, si eso sería una forma de escribir en forma completa, ¿no? Y abajo sería ácido acético y multiplicado por el agua, ¿no? Pero hemos dicho, cuando ella escribe la constante de equilibrio, ahí dice, ¿no? No se puede escribir o no se debe escribir cuando una sustancia encuentra estado sólido ni el agua. ¿Esto qué significa? Me dice que esa concentración se puede tomar igual como si hubiera sido 1. Eso significa que este agua que está ahí lo puedo tomar 1. Por eso aquí, si ustedes se fijan, aquí abajo, en el denominador ya no hay agua. Entonces, cuando una sustancia se encuentra en estado sólido o el agua, no se escribe en la fórmula de la constante de equilibrio. O hay que tomar como si hubiera sido 1. Eso es lo que dices. ¿Ya? Para eso, pero de todas maneras hay a veces, así como usted lo ve con rojito esas cosas, AQ, ¿qué significa? A veces se utiliza algunos símbolos que se utilizan como subíndice. S significa sólido, G, bueno, significa gaseoso, AC significa sustancia, solución acuosa. Entonces, cuando yo escriba la expresión, escriba la fórmula de la constante de equilibrio, si yo sé que tienes un subíndice S, significa que es sólido, entonces no debo escribir. O tomar como si hubiera sido ya, o ir al agua más. En el resto hay que escribir. Ya. Otra de las características de una reacción reversible, dice, las concentraciones iniciales son distintas a las concentraciones en equilibrio. Bueno, eso ya lo hemos visto, ya por si acaso.
Tenemos una gráfica por ahí, pero de todas maneras, pues. Entonces habíamos hecho, los reactantes tienen cierta concentración y eso tienden cierta concentración y van bajando. Así, pero nunca llegan a cero. Igual los productos que al principio eran cero van subiendo hasta cierta altura. Así. Entonces aquí sería concentración inicial para los reactantes. ¿Ya? Y estos serían concentración en equilibrio. Eso es concentración en equilibrio. O sea, debe ser una línea templadas hasta donde baja 20. Y eso es concentración en equilibrio. Es eso. Y lo que me dice es la concentración inicial siempre es diferente a la concentración en equilibrio. Eso es lo que es. Tanto de lo que resaltan como porque no se olvide de que se resaltan los productos aquí. Pero los productos aquí concentración inicial era bajísima. Y concentración en equilibrio para el valor de ahí no son esas alturas de la concentración en equilibrio. Igual, la iniciación de equilibrio son diferentes. Eso es lo que dices. Bueno, mejor la gráfica. Para los reactantes, concentración en equilibrio que hay de arriba y va bajando hasta abajo. Y de los productos para hacer siempre entonces los iniciales de equilibrio siempre son diferentes. Si la constante del equilibrio es mayor a 1, quiere decir que la reacción tiende a avanzar a desplazarse hasta la derecha. Y si es menor a 1, tiende a cambiar a la izquierda. Y hemos dicho que la constante de equilibrio es producto de los reactantes. Pero en este caso, puede tener constante de equilibrio mayor a 1. Mayor a 2, 5, 4, 6, 8, 9, porque al menos eso es lo que significa. Mayor a 2. Entonces, cuando la constante de equilibrio es mayor a 1, significa que la reacción tiende a cambiar de izquierda hacia la derecha. Tiende a ir hacia ese lado. Si la constante de equilibrio es menor a 1, significa 0,1, 0,0, 0,0, eso significa menor a 1. Eso significa que la reacción tiende a cambiar al lado izquierdo. Eso es lo que significa. O sea, es importante también interpretar la valor de la constante de equilibrio. Si son mayores a 1, significa que la reacción tiende a cambiar al lado derecho. Si es menor a 1, tiende a cambiar al lado izquierdo. Esas son algunas de las características de la constante de equilibrio. Ya. Vamos a ver, dice el principio de Leibniz. Principio de Leibniz. Que establece este principio. Dice, establece lo siguiente.
Cuando una reacción se recibe en equilibrio, sin que la velocidad directa es la inversa, todo parejito, se somete a una variación de concentración significa que realmente una sustancia química o lo químico de una sustancia química se somete a una variación de concentración y temperatura. Entonces, la reacción se desplaza automáticamente en el sentido de controlar el factor de variación. Ya, eso significa violar una sustancia química o alcanza produce la reacción. Y si lo igual produce la reacción. Bueno, eso hacemos entender esta forma mejor. Bueno, la reacción reversible es bromato, ácido clorhídrico, que me daría bromato con hidrogenasa. ¿Cómo voy a saber si es bromato o es bromato? Nuevamente, esto se sabe cuando es bromato clorhídrico y cuando es bromato es anacarado. Entonces yo puedo ver a través del color si se hace bromato más se puede ver o si es naranja, si es amarillo. Ya. Ahora vamos a tratar de una reacción en equilibrio. Vamos a considerar que los tenemos medida o una balanza de los desplazos. Bueno, en el parte generalmente dos personas, uno